Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Pro Vida, bienvenidos a un video más que hemos preparado para ustedes el día de hoy. El tema, desempeño escolar y entorno familiar. Son dos realidades diferentes, pero que van más unidas o más de la mano de lo que parece, ¿no? O al menos así debería ser. Y para hablar de este tema está con nosotros nuestra querida amiga, ya muy conocida, Rosalba. Adelante. Jordi, cordial saludo y también cordial saludo para toda nuestra audiencia, porque es la que permite que nosotros también como que nos entusiasmemos con estos temas y pongamos todo nuestros conocimientos al servicio de toda una audiencia que está esperando lo que nosotros seguramente vayamos compartiendo para mejorar todas esas situaciones que a nivel familiar se presentan. Así es, Rosalba. Entonces, desempeño escolar y entorno familiar. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, yo creo que podemos empezar diciendo que el aspecto del proceso educativo es importante tener en cuenta que, no sé, como que ofrece muchas modalidades, como que a veces se torna muy complejo porque involucra aspectos culturales, aspectos educativos, aspectos familiares y también aspectos sociales. Entonces, fíjate que son una serie de aspectos que se entrecruzan y cada uno van entregando su aporte para que el proceso educativo se dé de la mejor forma. Empecemos hablando de los procesos que tienen que ver con el aspecto cultural. Y es que este aspecto involucra todo lo económico, todo lo tecnológico y lo psicosocial que una sociedad nos puede presentar. Todo esto, Jordi, afecta la estructura familiar. No es lo mismo como vivieron nuestros abuelos, como vivieron nuestros padres, a como la sociedad que tú tienes que enfrentar en el día de hoy. En este sentido, el estilo de vida de la familia se ve afectado. También las pautas de crianza cambian mucho. Hoy en día tenemos una nueva modalidad de crianza. Nuestros padres tenían otra, pero todo este cambio va generando también en los hijos cambios en su comportamiento. También en cuanto a las normas y a las reglas que se observan dentro en una interacción familiar, pues todo eso va cambiando de familia a familia, de etapa a etapa. También la comunicación. Hay familias en donde la comunicación es muy abierta y de hecho activa, pero hay otras familias, desafortunadamente, en que no aprendemos a comunicarnos y entonces utilizamos la tecnología para comunicarnos, pero la verbalización se queda escondida en cada uno de los integrantes de la familia. La familia basada en la comprensión, en la confianza y en el afecto mutuo continúa siendo la institución más adecuada para la educación de los niños. Así que todos los que estamos interesados en mantener una relación familiar óptima en beneficio de los hijos, en beneficio de los cónyuges, pues debemos tener en cuenta todas estas pautas que se dan, porque es muy importante, de verdad, que la verbalización que tengamos, que la expresión de los sentimientos, pues se pueda dar en un clima respetuoso, sincero, comprensivo, para que toda esa unidad familiar nos vaya preparando para ingresar al mundo escolar. Muy interesante cuando dices que los entornos van cambiando. No es lo mismo el entorno de un niño que nace en el año 2020 al entorno de una persona que ha nacido en los años 1990, ¿no? Entonces, un entorno diferente va a exigir una forma de educar diferente, ¿no? Ahora, es una diferencia en la forma, más no en la esencia, me gustaría aquí aclarar, ¿no? Evidentemente tendrás que buscar nuevas modalidades quizás de despertar la atención del niño,
de motivar al niño, de mantener la atención del niño, pero la finalidad siempre es que se convierta en una persona de bien, una persona abierta a la trascendencia, una persona abierta a la santidad. Ahora, en este sentido, queridos amigos, la tecnología ha hecho bastante. Eso yo, los grandes cambios que vemos de década a década, en su mayoría están marcados por avances tecnológicos. Bien, eso nos gusta, ¿no? Incluso la modalidad de empleo, el hecho de cómo más personas, a veces personas que tenían una discapacidad y que antes se pensaba que jamás se podrían incorporar al mundo laboral, gracias a la tecnología se incorporan cada vez mejor a, al mundo laboral. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Queridos amigos, la tecnología eh, en sí mismo es algo neutro, es algo amoral, ¿no? En sí mismo, en teoría, o sea, porque recordemos que tiene moralidad los actos humanos, no la tecnología. Ahora, lo que va a tener una connotación moral va a ser cómo se use o cómo venga usada esa tecnología, ¿no? Y aquí es donde conectamos con la educación, ¿no? La tecnología debe ser usada en la medida en que favorezca el desarrollo y el bien del hijo. Es un principio y un criterio sencillo, ¿no? Eh, la vez pasada se me acercaba un padre de familia y me comentaba que su hijo, su hija, desde que tiene celular, está huraña, irritada, no quiere obedecer, le dan una orden y como está con el celular, le fastidia, ya no participa en las conversaciones, ¿no? Evidentemente esto es un uso que no está orientado al bien del desarrollo del menor, ¿ok? Entonces, esto es una cosa muy importante, el uso de tecnología correcto en la medida en que favorezca el desarrollo y el bien del menor. Entonces, habla de una cosa importante, nos habla que es la verbalización. Eh, y queridos amigos, yo creo que en este punto todos, o al menos la mayoría, tenemos deficiencias, ¿no? Sobre todo respecto a temas que quizás han sido problemáticos para nosotros, pero que en algún momento nuestro hijo lo va a sacar a colación, lo va a poner encima de la mesa, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a verbalizar todos los aspectos relacionados con la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que hablarlo con nuestro hijo. Y se da muchas veces que el papá o la mamá pueden ser personas muy buenas, ojo, yo no digo que sean malas, pueden ser personas muy buenas, pero justo en ese aspecto no han aprendido a expresar ese problema, no han aprendido a expresar esa realidad. ¿Para qué? Y uno dice, ¿y para qué va eso? ¿Para qué va a servir? ¿Para qué? Para poder orientar al hijo, porque es el padre o la madre quien debe orientar al hijo. Entonces, es muy importante, queridos amigos, que aprendamos a hablar sobre todo de los temas delicados en el desarrollo del hijo, más aún de algún tema que nos pueda generar incomodidad, ¿no? Si hay algún tema que nos genere incomodidad, debe haber algo, ¿no? Y si quizás pues no hay nada, pues mejor, pero aprende a verbalizar. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a necesitar hacerlo con tu hijo que te va a pedir una orientación, o quizás no te la pida, pero tú ves que la necesita. No sé qué opinas tú al respecto, Rosal. Excelente, Jordi. Yo agregaría que, porque ya entramos en lo que tú nos estás compartiendo, entramos en el aspecto familiar, emocional. Y ese aspecto depende de la expresión de los sentimientos y de las emociones de cada uno de los hijos, de la forma en que se relacionan como hermanos, como esposos, como hijos. Todo eso va definiendo la calidad de vida de cada uno de ellos. Algo que me parece importante es que en cuanto a la expresión de los sentimientos, la familia debe permitir que se expresen no solamente los sentimientos positivos, sino que debemos estar preparados como padres para escuchar toda esa expresión de los sentimientos de rechazo, de los sentimientos de tristeza, de los sentimientos de angustia, como sin correr el riesgo de que estamos perdiendo al hijo. No, es decir, elaborar un ambiente de comunicación de tal manera que como padres podamos entender cuando el hijo nos dice, papá, mamá, es que tú no tienes tiempo para mí, es que tú no me entiendes.
Y entonces centrarnos en esa parte que nos compete a cada uno de los padres, de responsabilizarnos de llevar una buena comunicación con nuestros hijos. Por otra parte, la familia pues no debe ahorrar esfuerzos en la preparación de sus hijos para el ingreso al colegio. Tenemos que hablar de lo que implica la separación de los padres, ¿verdad? Y la asimilación del ambiente educativo. No esperarnos hasta el último día, llevar una lonchera llena de frutas, etcétera, pero cuando tú vas a dejar al niño, se produce el llanto, la inconformidad, y ahí es cuando se comienza a hablar, no, mira, yo vengo por ti, etcétera, etcétera. No, eso se debe ir hablando desde que los niños comienzan a interactuar como hermanos. A tu hermano te duele que tú te vayas, pero debemos prepararnos. Él va a regresar. Con ejemplos muy sencillos, vamos preparando esa separación del niño respecto a los padres al ingresar al colegio. Esto facilita la participación exitosa, diría yo, del proceso educativo que empieza desde los primeros años y hoy por hoy, a muy temprana edad, los niños ya están yendo al jardín. Entonces, con mayor razón, debemos ponerle atención a esa separación para que los niños adquieran la capacidad de pensar, de hablar, de aprender, de razonar, por lo que es fundamental tener un desarrollo saludable que no obstaculice ese proceso. Es importante que cuando el niño ingrese al jardín, al colegio, pues ya tenga un lenguaje, obviamente, a la altura de su desarrollo, pero ya tenga un lenguaje que le permita decir, puedo ir al baño, quiero hacer tal cosa, no entiendo la tarea, cómo le saco punta al lápiz. Son cosas mínimas, pero que se dan en un ambiente educativo. Pero cuando el niño tiene la preparación adecuada, entiende y se instala realmente en el ambiente educativo. Para esto, pienso yo, Jordi, que tenemos que hablar de la importancia que cobra el, el contexto de vida que llevamos como familia y dónde nacemos. No es lo mismo cuando pues nuestros padres tienen la posibilidad de entregarnos un buen lecho para dormir, a cuando realmente todos los hermanitos extendemos como una estera que llamamos acá en Colombia y los hermanitos todos dormimos unidos, etcétera, etcétera. En esa misma medida, la socialización va teniendo una línea muy diferente a aquellos que tienen su cuarto, a aquellos que tienen una mesa particular o individual para hacer las tareas, que es diferente a tener una sola mesa y empezar a codiarse, córrase para allá que no me deja escribir, etcétera, etcétera. Cada cual buscando su espacio para poder hacer las cosas. Entonces, todo eso es importante para que el niño también vaya socializándose de la mejor manera. No olvidar, Jordi, que también tenemos como padres niños que presentan alguna limitación o incapacidad y esto lo tenemos que trabajar muy bien con el fin de evitar secuelas en el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque está la limitación. Entonces, como que como padres nos demoramos en integrarlo a un ambiente educativo. Y eso lo que hacemos es ir profundizando la limitación que tenga. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos para que el ingreso o el cambio del ambiente familiar al cambio educativo, pues se realice de la mejor forma. Y esto que estás diciendo requiere una intervención muy práctica por parte de los padres de familia. Muy práctica y aunque es cierto que siempre se necesita alguna orientación y en algunos casos puede ser difícil, en realidad es algo del día a día, es algo que debe hacerse con sencillez. ¿Por qué? Porque tienes que ir respondiendo a las necesidades que tiene el hijo, que son diferentes en cada hijo, ¿no? En este sentido, rescataría de lo que tú has dicho, que el desempeño escolar está ligado y muchas veces depende del desarrollo como persona que se dé en el entorno familiar.
Esto es una cosa muy, pero que muy importante. ¿Qué es lo que pasa? En muchas situaciones, el niño en la casa es un desastre, pero un verdadero desastre. Y muchos padres y madres de familia dicen, no, qué bueno que ya va a entrar al colegio para que allí me lo eduquen. No, el colegio no va a hacer que tu hijo te obedezca. El colegio no va a hacer que tu hijo sea comprensivo con su hermanito, con su hermanita. Puede aportar, ¿me explico? Puede aportar, pero es que eso nace del hogar, ¿me explico? Ahora, en este sentido, muchas de las carencias que se ven a nivel escolar, y eso está pues, más que demostrado, pues vienen de carencias a nivel familiar, ¿no? Y cuando tú hablabas, Rosalba, de la expresión de los sentimientos, que es importante que los niños aprendan a expresar tanto los sentimientos positivos como los sentimientos negativos, ojo, queridos amigos, aquí a mí me interesaría recalcar, ligado a lo que dije antes, habrá sentimientos de nuestros hijos que nos encanten, ¿no? Que quizás no nos fascinen. Habrá otros que nos causen quizás hasta una especie de rechazo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede, queridos amigos? Es importante que nosotros, nuestras heridas, lo que nos puede incomodar, que lo dejemos de lado y que dejemos que el niño se exprese. Ojo, dejar que el niño se exprese no significa dejar que el niño sea el déspota del hogar. No, no, no. Dejar que el niño exprese ese sentimiento porque en esa expresión es donde el niño va a entrar en contacto con ese sentimiento y es allí donde nosotros vamos a poder enseñarle a cómo orientar ese sentimiento, cómo orientar esa emoción, ¿no? Me estoy acordando en una familia eh, donde típica escena, ¿no? El niño dice, la comida está fea, ¿no? Yo creo que dos opciones, ¿no? Pues, bueno, está fea, no te la comas, ¿no? O eh, la siguiente, que es lo que dice esta familia, mira, ¿está fea? Sí, hijo, está fea. A mí tampoco me gusta. Está fea, o sea, no vamos a mentirnos aquí, la comida está fea. Igual, hijo mío, hay que comerla, ¿no? De tal forma que el niño entre en relación con esa forma de sentirse en la que dice, oye, esto no me gusta, pero sé que tengo que hacerlo, porque me corresponde ahora pues comer la comida, por el amor del cielo, ¿no? Un ejemplo muy tonto, pero esto después, poco a poco, se convierte en un hábito que puede llegar a repercutir en cosas muy importantes en la vida, ¿no? Que si ahora mismo no me gusta tocar este aspecto, este tema con mi esposa, tengo que hacerlo, lo hago, porque el niño se relacionó con ese sentirse mal desde pequeñito, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con dejar que el niño exprese. ¿No? Está feo, hijo mío, está feo. Mira, a mí tampoco, desde niño nunca me gustaron las lentejas. Pero no, no lo vamos a comer igual. No vamos a decir que es una delicia aquí. No, no, no. Está feo. Bien, pero hacemos lo que hay que hacer. Es la forma en cómo el niño va a aprender a orientar esas emociones, ¿no? Y cuando tú hablabas de la preparación del menor, ¿no? Para que entre al colegio, porque, ojo, el tema es desempeño escolar y entorno familiar, evidentemente, eh, es muy importante, queridos amigos, saber que cada niño es diferente, ¿no? Aunque evidentemente al hijo menor le va a ayudar a ver a su hermano mayor, y esto le puede servir de orientación, muchas veces, como tú decías, Rosalba, hay que tener cuidado con las diferentes capacidades de cada uno de los hijos, porque muchas veces más que servir el hermano mayor de orientación, sirve de frustración muchas veces, porque tú dice, mi hermano mayor es impecable, ¿no? No le falta nada, todos lo felicitan, dicen que todo lo hace bien. Y yo estoy sudando con la tabla del 3. ¿Me explico? Entonces, queridos amigos, la preparación es diferente en cada hijo. ¿Bien? Hay hijos que literalmente, y eso lo digo por experiencia propia de mi familia, hay hijos que literalmente la mamá se sienta una vez y ya está. O sea, el hijo ya entendió todo, ya captó todo, tiene mucha capacidad. Hay otros hijos que con la mamá se sienta 10 veces y el hijo todavía no ha captado ni la mitad que el otro captó en una sola vez. ¿Ok? Entonces es muy importante que el hijo no se sienta mal. ¿Ok? El hijo va a captar que es diferente, que tiene capacidades diferentes a su hermano mayor. Lo va a captar. No es necesario que tú vengas y le digas, debería ser como tu hermano. No, no, porque, a ver, el que yo sea mejor para matemáticas o lenguaje no es algo que yo me doy a mí mismo, son habilidades innatas. Bien, entonces esta preparación para el colegio, porque tú ponías el ejemplo
de un niño que va a ingresar, ¿no? Para esta preparación para el colegio, es muy importante que el niño entienda que el colegio, el colegio y los docentes participan hasta un cierto punto, no en su totalidad, hasta un cierto punto, de la autoridad de los padres. Es decir, que uno va al colegio y tiene que obedecer al docente, tiene que obedecer las normas de la institución. ¿Por qué? Porque el padre ha confiado a su hijo a esa institución. Entonces, se hacen partícipes de la autoridad del padre. Ahora, es muy importante que aquí los padres den a entender esto también a los hijos, ¿no? Que no sean a veces el típico padre peleón que está peleando y discutiendo todo, ¿no? Entonces el niño ve a los profesores y ve al colegio como una tontería, ¿no? Ah, mi papá dice que esto no, y que esto tampoco, y que esto tampoco, que esto no debería ser así. Eh, cámbialo de institución mejor, mejor cámbialo de institución. Bien, no sé si tú quieres añadir algo más, Rosalba. Pienso que para complementar lo que tú estás hablando, podemos decir que el proceso educativo, en este proceso es muy importante, de verdad que sí, la intencionalidad y la motivación permanente de los actores, es decir, de los padres, de los docentes, de los hijos y de ellos como alumnos. Entonces, fíjate cómo muchas veces eh, transmitimos como padres la intencionalidad de estudiar para el día de mañana poder tener todo un beneficio económico que nos permita tener cosas, disfrutar de muchas cosas materiales. También se puede dar la orientación del sentido del estudio, en el que va a través del estudio, va a despertar todas esas facultades que tenemos nosotros como seres humanos y que es necesario ponerlas en juego para que cuando este niño que tiene 4 años y va a ingresar al jardín, pues ya cuando llegue a la madurez pueda tener todos los elementos necesarios para hacer una toma de decisiones adecuada, con un criterio personal y en beneficio no solamente de él. O sea, no es centrarnos en que yo me preparé y soy tan preparado, que soy el que siempre como que hablo y dicto cátedra. No, es el que comparto un elemento con todos estos niños que van creciendo y también voy aprendiendo de ellos. Los padres aprenden de los hijos, los docentes aprenden de los hijos como hermanos aprenden. Me parece que cabe resaltar lo que tú estabas hablando, de que a veces aplaudimos a aquel que se sabe las tablas de multiplicar de un solo, de un solo repaso, pero aquel que se le dificulta, entonces como que, pero su hermano sí, porque usted no. Todas esas cosas se deben omitir en un proceso educativo, porque hace que se establezcan, ¿verdad? Envidias de porque mi hermano se cree que es inteligente y vamos dándole a la inteligencia un concepto que no es el que debemos dar. La persona inteligente debe poner toda su capacidad al servicio y al beneficio de todos los que le rodean. Entonces, son momentos, Jordi, en que tanto los docentes como los padres podemos aprovechar para que esa unidad de rendimiento escolar y apoyo familiar se dé y se dé en una misma línea, porque a veces estamos dando una línea en el colegio y otras veces estamos diciendo que eso no es así, que en la familia es él el que manda y en la familia se hace así, etcétera, etcétera. Posiciones radicales, pero no llevan ni construyen a un diálogo que el niño de la mano de mamá o de la mano de papá, cuando van a compartir con el docente, mira, tengo este problema, etcétera, todo eso va enseñando a cómo se debe dialogar y cómo se debe manejar alguna limitación que se tenga. Por eso es importante descubrir la motivación y la intención que cada uno de nosotros tenemos para estudiar. ¿Por qué nosotros queremos entrar a un colegio y no a otro? Todas esas situaciones se deben hablar,
porque a veces creemos que en tal colegio la situación es mucho mejor que en el otro. No, porque no todos tenemos la misma capacidad económica, que eso también es muy importante, para estar en los colegios que de una u otra manera tienen mayor renombre. No. Entonces, todas esas situaciones son diálogos que preparan al niño para sentirse bien en un ambiente educativo. Y a ver, cuando se trata de motivación para escoger una institución educativa de nuestros hijos, queridos amigos, eh, yo diría que lo que hay que sopesar y por lo que hay que decantarse es una institución que eduque al chico en virtudes, ¿ok? Este es un colegio abierto, este es un canal abiertamente católico, queridos amigos, un colegio católico, ¿ok? Un colegio católico, pero no católico de nombre, que estos hay muchos, o universidades católicas de nombre, no, 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 sino católico de verdad, que tenga su Santa Misa, que le enseñen a los niños la forma correcta de relacionarse con la sexualidad, la forma correcta de ver las relaciones entre dos personas de diferente sexo, ¿no? Eh, entonces, esto, queridos amigos, es muy importante. No hay que priorizar el hecho de que mi hijo salga en un Einstein, se ha convertido en un Einstein. Sí, es muy Einstein, pero es muy mujeriego, a su madre ni la respeta, a su padre lo trata de estúpido, que de esto hay mucho. O sea, uno dice, chicos, que bueno, Dios les dio inteligencia, pero que no valoran en lo más mínimo el esfuerzo de su padre. Eso es una mala persona. La educación haya fracasado. Sí, tienes un ingeniero quizás potencial de primera, sí, sabrá construir edificios, depende del tipo de ingeniería que quiera, pero no sabe respetar a sus padres. ¿Va a poder tener una familia decente? No, ha fallado como persona. ¿Ok? Entonces, lo más importante, que se eduque como persona. Y aquí le decimos abiertamente, colegios católicos que eduquen en virtudes, católicos de verdad. ¿Ok? Porque de lo contrario, estamos mal. Ya después, si tu hijo tiene una carencia en matemáticas, si quiere reforzar en matemáticas o simplemente él tiene gusto por las matemáticas y quiere profundizar más, bueno, le contratarás a un profesor de matemática o de lo que sea, qué sé yo, de idiomas. ¿Por qué ves que tu hijo es bueno para los idiomas? ¿Por qué limitarle un idioma? Que aprenda dos más. Genial, pero lo contratas por fuera, ¿no? Eh, no sé, Rosalba, si tú quieres añadir algo más en estos 2 minutos que nos quedan. Es que es tan importante lo que tú nos estás compartiendo, Jordi, porque la motivación que tenemos para colocar a nuestros hijos es complementar, ayudar, avanzar en un desarrollo integral y un colegio que nos conecte con un principio de trascendencia que todos tenemos como humanos, es aquel colegio en donde como niño nos va preparando para un caminar de vida terrenal que tenga un sentido, porque y al llegar a la meta, porque todos vamos a tener que llegar a la meta de ese recorrido, ¿verdad? Que es un encuentro con el Creador, podamos realmente tener las manos no tan vacías, pero sí llenas del amor hacia mis compañeros, del amor hacia mis padres, del amor hacia mis docentes, de una gratitud que todo lo involucra y le da una direccionalidad de trascendencia y levantando los ojos decimos, gracias Dios mío por los padres que me diste, gracias por los profesores que me diste, gracias Señor porque tú siempre has estado con nosotros, estudiando y caminando y viviendo en familia con mis padres. Y gracias por este tiempo que se ha acabado, queridos amigos. El tiempo se nos ha ido. Rosalba, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jordi. Y a ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden, denle like al video, dejen su comentario y pueden compartirlo para que llegue a más personas. Dios los bendiga.